Primero que nada, saludar, ¿no es cierto?, en este caso al director del Departamento de Derecho Público, profesor Huidobro, buenas tardes. También, ¿no es cierto?, profesora Gladys Camacho, estuve escuchando atentamente su exposición, y obviamente también a la profesora Natalia Muñoz, que se encuentran presentes ahí. Yo pedí especialmente que me pudieran autorizar, ¿no es cierto?, a hacer esta intervención vía Zoom, dado que me corresponde ejercer funciones precisamente en un tribunal especial, que es un tribunal ambiental, el primer tribunal ambiental, que está con sede en Antofagasta. Por lo tanto, me encuentro presente en mi jurisdicción. Y agradecimientos, por cierto, por la invitación y por la oportunidad, ¿no es cierto?, de tratar, a lo menos, probablemente de manera muy sencilla, este tema. A ver, lo primero a señalar es que respecto, ¿no es cierto?, de los tribunales denominados especiales, parecería que dentro de la metodología que normalmente seguimos a nivel de derecho, y lo que se nos enseña en las facultades, es empezar por un concepto, ¿sí? Y para eso yo tengo un concepto que no es propio, sino que en su momento lo señaló el profesor, también administrativista, el profesor Juan Carlos Ferrada, que definió un tribunal especial como aquel, ¿no es cierto?, que es competente para conocer esencialmente de reclamaciones o impugnaciones a la legalidad de un acto de la administración en ámbitos específicos. Y que esencialmente son creados, ¿no es cierto?, por el legislador, con una característica bien particular. Vamos a ver que tienen algunas características específicas que no forman parte del Poder Judicial. Entonces, tiene el nombre del tribunal, funciona como un tribunal, pero no forma parte del Poder Judicial nacional. Esta especialidad, entonces, básicamente, si nos guiamos por este concepto, está dado por las materias que conocen, por la especialización, valga la redundancia, que tienen que tener aquellos que forman parte o laboran al interior de estos tribunales, y su trabajo esencialmente es conocer como se dice acá, la legalidad asociada a un acto de la administración dentro, ¿no es cierto?, de su competencia. Ahora, estos tribunales ambientales, y tomándome de parte de lo que decía la profesora Camacho, han ido en aumento, ¿no es cierto?, en el tiempo, y esto no ha sido pacífico. Esta, ¿no es cierto?, especialización en tribunales que están fuera de, ¿cómo se llama?, del Poder Judicial, y que se caracterizan por tener estos profesionales que deben tener un cierto estándar o conocimiento en las materias que son de competencia de estos órganos. ¿Y por qué no ha sido pacífico? Bueno, porque precisamente la propia Corte Suprema lo ha declarado así las veces que el legislador, el Congreso, le manda a pedir, ¿no es cierto?, su opinión respecto de estos nuevos tribunales. Y solamente a título de ejemplo, y lo voy a leer, pero es muy corto, aparece una declaración, por ejemplo, del presidente de la Corte Suprema en el año 2011, que en este caso era el ministro Juica, que derechamente, a partir, ¿no es cierto?, de su discurso, podríamos decir que queda patente que a lo menos el máximo tribunal del país no está todo conforme con la creación de estos tribunales, señalando en particular lo siguiente. Señala que está ocurriendo en la actualidad en el país, insisto, en 2011, una frecuente creación de tribunales especiales. Y señala además que los que por su número debilitan el natural equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado y atomiza peligrosamente la actividad jurisdiccional. Esa era la opinión que tenía el ministro Juica al año 2011, y vamos a ver que se refería en grande, vamos a ver algunos tribunales especiales, incluso un poco más allá dentro de esta suerte de atomización y creación
de estos nuevos tribunales. Entonces la opinión no era claramente positiva. Pero luego, sin embargo, a poco andar, un tiempo después, un nuevo presidente de la excelentísima Corte Suprema, el año 2013, su visión es distinta y señala, comillas, también en su discurso, ¿no es cierto?, en marzo de cada año, dice: lo deseable es que en el futuro la gente, en lugar de recurrir a tribunales ordinarios de justicia, lo haga ante tribunales especiales. Entonces se produce una dicotomía ya desde el inicio, no es un nacimiento fácil. Y entonces esta es como una existencia que se tiene, comillas, al margen de la Constitución, comillas, al margen ¿cómo se llama?, del poder judicial, pero que en algún momento tiene que tener una causa, ¿no es cierto?, de nacimiento y por qué estar ahí. Algunos simplemente dicen, bueno, precisamente es en parte de lo que se estaba discutiendo anteriormente, que no existen los tribunales contenciosos administrativos, porque nunca fueron creados y finalmente, ¿no es cierto?, lo que queda en el 38, inciso segundo de la Constitución de 1980 son los tribunales ordinarios como el máximo bastión que tiene precisamente la administración y los actos de la administración como control. Pero a lo mejor hay una explicación que no nos gusta tanto para la creación de estos tribunales ambientales y que va más allá, y esta es mi opinión súper personal, no es porque trabaje hoy día en un tribunal ambiental. En general, a mí me gustan todos los temas de especialización de administración. Pero en algún momento, en su momento, incluso antes de ser contralor, don Ramiro Mendoza, él habló hace muchos años en una entrevista y puso una denominación, que lo que se creaba era una justicia económica especializada. Y ahí hay un punto, ¿sí? Y insisto, es un punto que a lo mejor no tiene ningún sustento doctrinal, pero el derecho es eminentemente lógica y es eminentemente práctica y es eminentemente tomar una situación que está ahí en el día a día. ¿Y por qué tienen ¿cómo se llama?, este signo de ser una justicia económica especializada? Porque si nos ponemos a mencionar cuáles son los tribunales especializados hoy día en Chile, en una repasada muy rápida, sin tener el tiempo, ¿no es cierto?, de ir a lo mejor a cómo está constituido cada uno o cuáles son la caracterización muy particular que pudiera tener cada uno, entonces vamos a ver que tenemos, por ejemplo, un tribunal tributario y aduanero, un tribunal de compras públicas, otro tribunal de libre competencia, propiedad industrial, medioambiental, y si a eso todavía corremos un poco, ¿no es cierto?, el cerco, hay algunos que estiman que, por ejemplo, el panel de expertos en derecho eléctrico, como su norma dice que falla en única instancia, también entonces tendría una característica de tribunal. Y lo mismo pasaría con el panel en concesiones. Entonces, tenemos, si ustedes se fijan, solo por el apellido que tiene cada tribunal tributario y aduanero, compras públicas, libre competencia, industrial, medioambiental, eléctrico, concesiones, claramente tienen efectivamente un sello de buscar segmentos económicos que se estiman que son relevantes. ¿Quién estima que son relevantes? En parte, los propios litigantes, que durante un buen tiempo, ¿no es cierto?, hicieron una argumentación, y todavía esa argumentación aparece de vez en cuando, que o no confían en la justicia ordinaria porque carece de especialización, es una crítica que yo no la hago, es una crítica que está ahí, o los tiempos de la justicia ordinaria son demasiado extensos, entonces a lo mejor afectan a un proyecto o una inversión. Y finalmente, esto de a poco, entre el Ejecutivo, ¿no es cierto?, y el legislador, lo van tomando y se va modelando esto. Entonces, no es casualidad que existan ciertos tribunales también, ciertos tribunales especiales en ciertos segmentos. No es que se pongan de moda, ni es que quieran a lo mejor estar ahí, sino que la validad de, entre comillas, lo que demandan aparentemente ciertas actividades hace que se genere, ¿no es cierto?, una legislación en relación a estos tribunales. Es una explicación a lo mejor un poco simple, insisto, no especialmente dosta, no tiene, ¿no es cierto?, una fundamentación hoy día especialmente doctrinaria,
pero están ahí. Y si nosotros pensamos en el esquema general que pudiéramos entender solo en la base del derecho administrativo, nosotros sabemos que en una disciplina de derecho administrativo vamos a descubrir que hay elementos básicos que son el regulador, o la administración del Estado y sus entes, el regulado o administrado, y una actividad administrativa que se genera entre ellos día a día. Las concesiones, los permisos, las fiscalizaciones, las multas, los oficios, los memorándum, los instructivos, las guías que son tan comunes precisamente en servicios especializados. Pero del otro lado, ese mismo esquema contempla, ¿no es cierto?, que respecto de esta administración o regulador debe seguir un principio, que es el principio de la legalidad, 6.7 de la Constitución. Respecto de este regulado o administrado debe haber también un principio, y el principio es que se deben respetar sus derechos subjetivos, comillas, algunos claramente establecidos en la Constitución y otros, ¿no es cierto?, que de a poco las personas van demandando. Varios de estos tribunales especializados justifican además su existencia en que hay un derecho subjetivo especialmente resguardado. Voy a dar el caso del tribunal que a mí me corresponde elaborar. Un tribunal ambiental, una de sus funciones específicas es resguardar el 19 número 8, el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero finalmente, si pensamos en esa actividad administrativa que se da en el día a día, existe también un principio respecto de ella, y es el control. Y ese control, ¿cómo se llama en nuestro país? De acuerdo a la Constitución, lo ejercen los tribunales ordinarios de justicia. Pero además de eso, está, ¿no es cierto?, aguas abajo, la Contraloría General de la República. Pero además de eso, está el Tribunal Constitucional. Y además de eso, se ha creado, ¿no es cierto?, mecanismos de control súper particulares, como son estos tribunales, que trabajan, ¿no es cierto?, en materias especializadas, pero con actos administrativos que realiza la administración en el día a día y que tiene una interactividad con este regulado, que además se caracteriza, usando palabras, ¿no es cierto?, de un profesor español, porque son regulados que están capturados. No pueden ir por, ¿cómo se llama?, por una concesión de un ente distinto que el que está con competencia en esa zona. Y por eso aguas arriba se ha pensado que a lo mejor debería existir ese control especializado. En términos generales, a pesar de que tienen algunas características específicas, algunos de ellos, podríamos delimitarlo con un cierto modelo y con ciertos bordes que se han ido dando en el tiempo en la medida que se han ido creando. Primero, si bien, ¿no es cierto?, se les crea como órganos jurisdiccionales, es decir, tienen la obligación en definitiva, de estar sentenciados, básicamente. Se somete, ¿no es cierto?, algo a su jurisdicción y a su competencia, y debe finalmente dictar una sentencia. Pero es característico que lo que conoce la sentencia es respecto de actos administrativos que generan conflictos precisamente en un particular. Y ese particular puede ser desde una persona natural hasta una persona jurídica. Normalmente son precisamente grandes personas jurídicas, ¿sí? No es cualquiera la que litiga con el Estado a nivel de estos tribunales especializados. Interesante sería, en el caso de los tribunales ambientales, que no es el tema en particular hoy día, mostrarles, por ejemplo, la desagregación de cuáles son las principales actividades que llegan a litigar ante nosotros y cuáles entonces son las principales industrias o segmentos que están ahí. También se caracterizan por otro borde. El otro borde que se les pone es que son colegiados, ¿sí? Y por lo tanto sus decisiones jurisdiccionales las debe tomar a través de acuerdos. Y esta colegiatura, para darle esta seña de especialización, ya no basta con que existan abogados, ¿no es cierto?, que se dediquen a las materias de, por ejemplo, en este caso de propiedad industrial o de libre competencia, sino que además incluyen profesionales técnicos específicos que son del área de ciencias, que se espera que precisamente lleguen a cumplir una labor de mejor especialidad, de mejor especificación, de afinar los criterios legales o suprajurídicos que hayan y poder aterrizarlos a las realidades que se están reconociendo. También se caracterizan porque, sí, al final del día su actividad diaria es
contencioso administrativo. Solo lo digo como contencioso administrativo desde el punto de vista que lo que reconocen, lo que tienen en el día a día son los grandes conflictos entre el regulado y el regulador, entre la administración y los particulares. Eso es lo que tienen en el día a día. Y lo que buscan, en definitiva, es revisar, comillas, A, la legalidad de sus actos administrativos, B, la correcta actuación de la administración dentro de sus competencias, C, el afinamiento a los procedimientos reglados que debieran estar ahí, D, precisamente rescatar probablemente principios generales asociados a una correcta administración y ojalá las buenas prácticas de la administración respecto de ese regulado. Finalmente, interesante también es señalar que probablemente estos tribunales especiales, contrario a lo mejor precisamente a lo que se esperaría, parecen haber llegado para quedarse. Y que concuerdo en eso con la exposición anterior, en el sentido que no parece haber una especial, ¿no es cierto?, preocupación o premura respecto de cómo a lo mejor subsanar esta suerte de dicotomía que en particular afuera, en el extranjero, no entienden mucho los profesores de Derecho Administrativo cómo nosotros en Chile resolvemos nuestros problemas de contencioso administrativo. Solo comentarles a propósito de algo que tuvimos hace poco aquí en el tribunal, el viernes pasado, habían dos especialistas españoles y un profesor italiano comentando las particularidades que tenían en derecho comparado, cómo ellos resolvían, por ejemplo, estos temas de contencioso administrativo ambiental. Y extrañamente señalaban que no tenían estos tribunales especiales, en este caso, por ejemplo, ambiental, pero que incluso a lo mejor los extrañan, en el sentido de que, voy a dar el ejemplo, en Italia recién en 1980 aparece un concepto ambiental por ahí a nivel de, ¿cómo se llama?, del Estado, y recién, por lo que nos dijeron, en el año 2000 y pasado aparece un derecho ambiental dentro, por ejemplo, de la Constitución. Finalmente, entonces, lo que ocurre esencialmente en esto es que, básicamente, hoy día, insisto, parece ser, ¿no es cierto?, que los tribunales especiales, con un mejor borde, con varias áreas grises, si me preguntan en la práctica, no es fácil tener este tipo de jurisdicción, porque normalmente es tan especializada que en muchas cosas hay que subir en lo procedimental a normas, ¿no es cierto?, supletorias como son el Código de Procedimiento Civil, y las realidades son muy diversas, pero no es de extrañar que a lo mejor sigan existiendo y sigan creándose otros tribunales ambientales. Vuelvo al principio de lo que exponía, precisamente por esta preponderancia que se le da a ciertas actividades económicas, su nivel que tiene de aporte al ingreso bruto que existe, ¿no es cierto?, a nivel nacional, o cuál es el nivel de inversión que le interesa entonces al país tener en determinadas actividades. Y este dejo que existe de creer que la justicia ordinaria a lo mejor no tiene la suficiente especialización para ello. Mi juicio no está ahí, no me corresponde a mí juzgar si efectivamente, ¿no es cierto?, la especialización en el día a día se da, porque tenemos características disímiles entre todos estos tribunales, y solamente se le ha intentado dar un marco general. Todos estamos afuera del Poder Judicial, todos tenemos un sistema colegiado, integrado normalmente por 3 ministros, su integración es mixta, tenemos una ley que nos rige, normalmente se busca que exista un derecho fundamental o que sea de vital importancia para que esté protegido, y finalmente lo que se busca es que haga una revisión en específico, técnica, especializada, de aquellos actos de la administración que aguas abajo pudiera haber escapado a algún control, como el control de
Contraloría General de la República, de Tribunal Constitucional, de los recursos administrativos de la 19.880, y que finalmente existe una posibilidad de no tener que llegar a la judicialización aguas arriba ante Corte Suprema, básicamente por los espacios de tiempo que esto significa y por la importancia que normalmente se le da a los tipos de, de inversión. Ese sería mi pequeño disclaimer respecto a estos tribunales, tratando de no juzgarlos ni para bien ni para mal, porque más que mal yo formo parte, digamos, de uno de ellos. Soy parte, digamos, poco objetiva en eso. Muchas gracias, profesora Sandra Anderer, por esta interesante exposición. Vamos a quedar, si hay alguna pregunta, profesora. ¿No? Yo tengo una duda reflexiva, diría. Mira, el problema del estándar. Yo en esto siempre usted perfectamente mencionó que en la doctrina comparada, o en el ordenamiento comparado, el tema del contencioso no es tema en relación a conocer estos temas. Y el tema de la tecnicidad, al final, es subsumida en el tema de la discrecionalidad técnica, y los tribunales contenciosos administrativos, por ejemplo, el modelo español, conocen perfectamente de eso y no hay problema. Pero en Chile como que tenemos un doble discurso, porque esto de la especificidad o de la especialidad o la técnica, por ejemplo, para el recurso de protección no vale, porque ahí nadie hace cuestionamiento de nada. O, por ejemplo, ante la justicia civil o ante el mismo recurso de protección, temas tan técnicos como el urbanismo, se conocen perfectamente por tribunales que no son especializados en urbanismo. Entonces, ahí es donde a mí a veces me entra la duda de una suerte de doble estándar para entender la necesidad de la creación de tribunales de lo contencioso administrativo. Porque, por ejemplo, lo lógico es que siempre tengamos la acción general y después vamos a las especialidades. Y aquí en Chile hacemos las cosas al revés. Debe ser porque estamos al final del mundo. Vemos el mundo en forma distinta. Entonces empezamos por lo especial y alguna vez llegaremos a lo general. Entonces no sé qué le parece esto, porque por ejemplo el mismo estándar no se aplica, por ejemplo, para el tema del recurso de protección, que también conoce de cosas ambientales, de cosas urbanísticas, de tanta otra cosa que también tiene elementos técnicos bastante específicos. Gracias. En una intervención de la semana pasada, no mía, sino de otro profesor en una actividad en paralelo de, ¿cómo se llama?, otra universidad, precisamente uno de los profesores hacía este hincapié, en el sentido de que existe, ¿no es cierto?, justicia especializada, por ejemplo, en materia ambiental, o por ejemplo en libre competencia, o en otras materias, pero, por ejemplo, en la nueva Constitución, el modelamiento que viene de algún tipo de recurso, ¿no es cierto?, en particular para defender los derechos fundamentales, cualquiera sea el catálogo que quede, que quede de ello, sigue existiendo un modelamiento muy similar a lo que hoy día es recurso de protección, o que podría llamarse como recurso de protección propiamente tal. Y por lo tanto sigue habiendo este doble camino, entendiendo que a lo mejor el recurso de protección precisamente está más allá de la especialidad, pero se caracteriza por ser express, rápido, expedito, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que ocurre tanto en la justicia ordinaria como en la justicia especializada. Yo no le podría, insisto, podría ser una opinión muy, muy interesada, decirle si se justifica más o menos que existan tribunales especiales y además estos recursos súper especialísimos, súper express como el recurso de protección, reconociendo que el recurso de protección cuando nace no existen los tribunales especiales. Entonces, a lo mejor en el tiempo habría que replantearse y ver si esa figura debería existir tal como está hoy día, reformularla o incorporarla de una manera distinta. Sí decirle lo que había señalado. Yo creo que esta mecánica de los tribunales especializados, básicamente por este concepto que probablemente también se aborda a través de la Constitución de 1980 y este bien común, que también hay un bien común, ¿no es cierto?, económico, pasa por ahí, pasa por lo que le señalo yo, que es una justicia económica especializada. Y lo digo en particular por ambiental,
porque en el trabajo diario que nosotros hacemos tuvimos que en algún momento definir, por ejemplo, nosotros como tribunal, nuestra misión, visión, valor. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que en un texto anterior decía, vamos a defender, o nuestra misión es defender, ¿no es cierto?, los conceptos así como socioambientales. Y no, uno revisa la ley y la ley no tiene, la ley que nos rige, un concepto socioambiental, tiene un concepto puramente ambiental. Y ese concepto puramente ambiental, ¿no es cierto?, dice relación, por ejemplo, con una demanda por daño ambiental. La demanda por daño ambiental, yo no voy por una compensación económica o por una indemnización, que es el concepto claro y fijo de cómo se llama la indemnización, sino que en el mejor de los casos llega a una suerte de valoración, una valoración especializada, pero sigue existiendo ahí ese segmento. Ese segmento se fija económico que está de fondo y que probablemente en algún momento genera esta suerte, ¿no es cierto?, de presión, para que aguas arriba, antes que llegue a un sistema de judicialización ordinario, y comillas, no especializado, que yo, con todo, lo debo decir, para mí, Corte Suprema, o como usted dice, recurso de protección, tiene una característica que a mí me parece absolutamente relevante, absolutamente rescatable y absolutamente encomiable, que es que al final del día, ¿no es cierto?, esos jueces que también tienen, ministros que tienen la obligación de resolver, recurren a los principios generales de derecho. Y finalmente logran, ¿no es cierto?, resolver y sacar adelante temas que pueden ser especialmente complejos, gustándole más o menos a quienes estén aguas abajo. Pero con todo, profesor Huidobro, creo que efectivamente, mientras no haya un proyecto real de orden de estos contenciosos administrativos, justicia económica especializada, seguiremos existiendo y probablemente se espera a lo mejor crear por ahí otro tribunal especial bajo alguna otra modalidad y modelo. Algunos existen solamente a nivel central, otros como en el que trabajo yo tienen incluso un nivel, ¿no es cierto?, que busca identificarse con los problemas de su macrozona. Pero no se ve un ítem distinto en el sentido de eliminar, o mejor, ¿no es cierto?, agrupar, no se ve por ahí. Y sí, hay una subsistencia de ¿cómo se llama?, de recursos que en algún momento puede tornarse compleja. Yo más bien lo quiero ver como una alternativa para todo aquellos ciudadanos que a lo mejor no puede litigar ante un tribunal especial, porque litigar ante un tribunal especial tampoco es fácil, ¿sí? Tiene procedimientos especiales, no siempre es especialmente económico, no oneroso, y entonces queda también como un bastión este recurso, por ejemplo, de protección. Nuevamente agradecer la excelente exposición sobre los tribunales especiales. Muchas gracias.